Vamos a comenzar un poquito diferente ahora. Vamos a orar y vamos a ir caminando en el texto. Pues quiero explicar varias cosas antes de leer la porción que vamos a ver ahora. Vamos a estar en Lucas capítulo 12, versículos del 13 en adelante. Pero vamos a orar primero. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos quedar, Padre, tomados de la mano contigo, Señor, y que tu Santo Espíritu sea el maestro en este lugar, Padre. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos poner todo nuestro entendimiento en ti, Padre Celestial. Ya está preparado el sermón, pero hace falta tu bendición, Señor. Si tu Santo Espíritu no nos ministra hoy, muy poco vamos a aprender, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a vivir para ti, a saber que tú tienes control de todas las cosas, que tu palabra es viva y eficaz y que a través de ella nosotros podemos ser más parecidos a ti. No podemos verte, pero sí podemos ver en tu palabra el testimonio de Jesucristo. Y viendo el testimonio de Jesucristo, vemos el tuyo, Señor. Porque el Señor nos dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es lo que queremos aprender hoy. Gracias, Padre, Espíritu de vida, enséñanos hoy. Gracias, Dios, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El viernes pasado comenzamos, prácticamente es una serie y comenzamos con la tentación, ¿verdad? Mire, feliz Día de la Amistad, hoy es el Día de la Amistad, ¿verdad? Pero el domingo vamos a celebrar un poquito eso. No se desvida por esto, amados, esto es pura mercadotecnia, ¿verdad? Trate de economizar, no gaste lo de la casa, ¿verdad? Sí, porque esto es mire, la otra vez estuve investigando y qué decepción, brother. Esto es pura mercadotecnia. Bueno, dejemos eso. Y ahí si va a celebrar, vaya a celebrar, amados. No se preocupe. Yo metido soy, ¿verdad? Entonces, pero fíjense, amados, que comenzamos a ver una serie y la comenzamos con la tentación. Y lo que vamos a ver ahora, de aquí en adelante, los próximos, creo, tres viernes, es esclavos de nuestros deseos. Vamos a ir viendo más o menos quizás unos 6 pecados. 6 pecados, que prácticamente de ahí dependen todo el manjar de todos los demás. Cómo nos llegan, de dónde vienen, cómo nos afectan, cómo afectan la vida del creyente, cómo afectan la familia del creyente, el futuro del creyente y por sobre todo cómo afectan nuestra relación con Dios, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver 3 pecados, es la avaricia, la codicia y la envidia. No vamos a meternos tanto, ¿verdad? Pero sí de manera general. Y realmente a veces nosotros perdemos de vista pues que todo esto viene comandado por Satanás, ¿verdad? Pero el poder del pecado está en la ley, en la palabra de Dios. Y cuando nosotros sabemos la palabra de Dios, la tentación a veces es más fuerte cuando no nos rendimos al Señor. Por eso es que el secreto del cristiano, desde ya se lo digo, no es ser fuerte, es rendirse. Es así, es rendirse al Señor. Cuando hay una tentación que ya nos está llegando al punto, es rendirse. Es decir, Señor, no puedo, yo no aguanto más. Si tú no me ayudas, yo caigo. Pero eso tiene que comenzar desde que la tentación comenzó a picar, brother. Así como cuando sale algún granito, no hasta que ya está la gran llaga, sino que cuando usted lo ve, va al médico o se pone ya la cura. Así vamos a buscar al Señor. Fíjense, amados, el texto que nosotros tomamos ahora es el rico insensato. Ya conoce usted la historia de aquel hombre que Dios lo bendijo y él se enamoró de la bendición y abrazó la bendición y no fue generoso con la bendición, sino que por el contrario, lo atesoró para sí mismo. Y eso, amados hermanos, es pecado, porque Dios nos bendice para que bendigamos a otros. Esa es la intención de la bendición. Esa es la intención de Dios al prosperar a sus hijos, que su hijo disfrute de lo que le da, pero que también pueda compartir con otros. Fíjense que el Señor Jesucristo, a veces pensamos que Él andaba bien tranquilo, ¿verdad? Predicando y enseñando y todo bien bonito, ¿verdad? Pero nada que ver. Cada momento el Señor Jesucristo era asediado por sus enemigos, por los quienes tuvieron que ser sus mejores aliados, se tornaron en sus enemigos. Hablo de los escribas, de los fariseos, de los saduceos. Todo el equipo de religiosos de la época sintieron que su status quo, que
que la condición en la que estaban las cosas, que les era conveniente a ellos, se movía cuando el Señor Jesucristo aparecía. Si usted revisa el Evangelio, porque el Evangelio es una biografía no cronológica del Señor, pero nos dice qué es lo que hizo el Señor. Entonces las palabras más fuertes, más graves del Señor Jesucristo no fueron para el pueblo que también estaba en pecado, fueron para los fariseos, para los religiosos, a los cuales el Señor Jesucristo le dijo, y Juan el Bautista también le dijo, hipócritas, ¿verdad? Y les dijo engendros de víboras, porque no cumplían su labor y sus ojos estaban puestos en estos tres pecados. Y eso era la caída, eso fue la caída de todo el sistema religioso de Israel. Pero quiero que veamos el contexto de la parábola que vamos a leer ahora. Y quisiera que retrocediéramos hasta Lucas capítulo 11, por favor. Él comienza hablando. Y vamos a ir así dando saltos grandes. Lucas capítulo 11, versículo 33. Oiga lo que dice. Nadie pone en oculto. Ahorita solo vamos a dar pasos largos, brother. Lo que quiero es que veamos el contexto, que por qué el Señor contestó y habló lo que habló. Y por qué la energía con la que lo habló. Entonces, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Y entonces dice el 34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. No se refiere a conjuntivitis y nada así. No, usted puede ver a alguien y cuando le ve los ojos, la manera como mira, usted puede deducir si trae buenas intenciones o no trae buenas intenciones, ¿verdad? Cuando a alguien se le acerca en amistad, trae una mirada, pero cuando alguien tiene interés de otra cosa, sus ojos no se están quietos en usted, inclusive engaña con los ojos, hace señales con los ojos. Entonces los ojos es la manera como nosotros reflejamos lo que hay en nuestro interior, y por eso es que el Señor dice, no vaya a ser que su luz, lo que hay dentro de usted, sea tinieblas. Y entonces inmediatamente el Señor Jesucristo comenzó a criticar, a juzgar a los escribas y a los fariseos, porque Él sabía que lo que había en ellos era tinieblas. Y aquí vamos a ver el tipo de tinieblas que en ellos estaba. Dice en el versículo 37, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó en la mesa. Jesús llegó y se sentó, y resulta que Jesús no hizo lo que los fariseos tenían por costumbre, y era tradición de los ancianos, no parte de la ley, sino que era tradición de los ancianos lavarse las manos muchas veces antes de comer. En sinónimo de la limpieza interior, ellos hacían cuestiones exteriores. Note eso, por favor. Ellos hacían exterior lo que debía ser interior. Entonces, como mostrando su santidad y su limpieza, ellos se lavaban las manos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo recibió esa crítica, comenzó a juzgarlos. Y aquí muestra el por qué lo juzgaba. Mire lo que dice el versículo 39. Pero el Señor le dijo, ahora vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos, mire esa palabra, rapacidad y maldad. Amados hermanos, mire, esa palabra rapacidad quiere decir avaricia. Robo, puede traducirse como avaricia, puede traducirse como robo, puede traducirse como obtener algo injusto. En otras palabras, el Señor Jesucristo estaba juzgando a la casta religiosa de ese tiempo porque estaban interesados por cosas materiales. Ellos querían el dinero, ellos querían y se aparecían como grandes santos, como grandes religiosos, pero ellos estaban interesados en el dinero, y no solo el dinero del templo, porque eso lo controlaban los fariseos, sino que aprovecharse de los demás. O sea que la santidad de estas personas era solamente exterior. Y los fariseos, amados, eran las personas que más tenidas por santo era en la sociedad del Señor. Entonces les dice rapacidad y llenos de rapacidad y de maldad.
Y entonces dice el versículo 41, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. O sea, ellos obtenían injustamente las cosas. Se aprovechaban de la viuda, se aprovechaban de todas las personas en su supuesta santidad. Pero ellos no compartían lo que adquirían. El Señor les dice, si ustedes hubiesen compartido con el pueblo, si ustedes hubiesen dado limosna, la palabra limosna no tiene el sentido que nosotros le damos. Cuando nosotros decimos, no, llegó y le dio una limosna, ¿cuánto piensa usted? Centavitos, ¿verdad? Como lo que dijo la viuda, lo que trajo la viuda, las blancas, los 2 centavos. Pero en el tiempo de Jesucristo la palabra limosna era una porción importante, era dinero, era algo importante que usted daba de sus ingresos. No era el diezmo, porque los judíos no solo diezmaban, sino que tenían que dar ofrendas importantes. Entonces el Señor les dice, si ustedes, como sea que ustedes hubiesen tenido su dinero, ustedes hubiesen compartido. Mire lo que dice, por favor. Y yo me he rascado la cabeza con esto, porque dice, necios, perdón, el 41. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. O sea, busque el sentido de compartir. Israel era un solo, se supone que era un solo cuerpo. Y los religiosos deberían de estar preocupados hasta por el más pobre. Y si enriquecían, no era para que acapararan como de hecho lo estaban haciendo, sino que para que compartieran con los demás. Entonces Jesús les dijo, ustedes hubiesen limpiado su trabajo si hubiesen compartido con el que no tiene. ¿Por qué? Porque eran avaros. Estaban sumidos en el tener, en la avaricia, en la codicia y como regalito en la envidia también. Ya vamos a ver más adelante. Entonces dice, del versículo 42 comienza a decir, mas ay de vosotros fariseos. Cuando el Señor habla de ay, es una especie de maldición, ¿verdad? Es una especie de como cuando usted le decía a su hijo, ya vas a ver cuando lleguemos a la casa. Es una amenaza, ¿verdad? Porque Dios los iba a juzgar. Y entonces él dice, ay de vosotros fariseos que diezmáis y lamenta. Y sigue más adelante, el siguiente versículo dice, ay de vosotros fariseos que amáis en las primeras sillas de las sinagogas y en las salutaciones de las plazas. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. O sea, eran apariencias solamente. Y entonces estaba ahí alguien que no era fariseo, era un escriba de la ley. Y él pensó que Jesús quizás no estaba hablando de ello. Y entonces le dijo, yo que él me hubiera quedado calladito, porque ahí dice, calladito te ves más bonito. Pero vino él y habló, versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y pensó que el Señor le iba a decir, ay, perdón, no hablaba de ti. Y vino el Señor Jesucristo y él dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo lo tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, quienes mataron a vuestros padres. Oiga lo que viene, el siguiente versículo, porque el mismo Señor Jesucristo dice que el hecho de que Él haya permitido que estas personas construyeran los sepulcros de los profetas era para hacerlos cómplices de aquellos que habían maltratado a los profetas. Oiga lo que dice el versículo 49, dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Oiga esto, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. O sea, para hacerlos culpables. La Biblia dice que Dios envolvió todo en pecado para poder tener misericordia de todo aquel que se la pida. Entonces, aquí dice que Dios hizo todo el plan, amados. Los profetas siervos del Señor fueron perseguidos, fueron muertos por el mismo pueblo al cual, y la labor del profeta era traer el mensaje de Dios para el pueblo. Y entonces dice, versículo 52,
ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado, oiga esto, porque esto es sumamente importante, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entraste y a los que entraban se lo impedisteis. Ellos escribían la ley y también la enseñaban, pero la enseñaban para seguir en la misma condición, engañando al pueblo, teniendo al pueblo ciego, cumpliendo tradiciones de hombre. Entonces dice, escondiste la llave ¿de qué? La llave del saber, la llave de conocer. Por eso es que acabamos de terminar la segunda carta del apóstol Pedro, y Pedro en sus 2 cartas condena a los falsos maestros. Pedro demuestra una gran preocupación y hasta se escucha palabras ansiosas porque el Señor le había dicho que ya estaba cercana su partida, y Pedro tenía una encomienda que estaba relacionada en el amor que él le tenía al Señor. ¿Se recuerda cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Ok, si me amas, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Entonces Pedro tenía esa situación. Y los falsos, oiga esto, los falsos maestros enseñaban en aquel entonces, y Pedro hace la comparación, como antes hubo falsos profetas, ahora hay falsos maestros, y los falsos maestros alejan de la enseñanza correcta del Señor. Y entonces, una enseñanza correcta, el predicador puede ser lo más cool que usted quiera, pero si no le lleva el verdadero evangelio, no hay manera que usted se conecte con Dios. Y por eso es que es tanto el enojo con Dios por los falsos profetas. Ahora, amados hermanos, cuando usted conoce el verdadero evangelio y abre las redes sociales, se da cuenta que hay un mar de falsos profetas que están bien bonitos, que la música está perfecta y todo parece bonito, pero están alejando del mensaje de Dios. Y eso es el enojo de Dios con los falsos maestros. Ahora quiero que entienda, el falso maestro no es aquel que ha entendido mal la palabra, que tiene una mala interpretación de la palabra. El falso maestro es aquel que por ganancia, oiga bien, por interés personal, enseña incorrectamente la palabra de Dios. Le es más importante el dinero que la gente tenga una relación personal con Dios. O sea, un pastor que no tiene la suficiente instrucción y que ha comprendido algo mal, él no necesariamente es un falso maestro. Puede ser un maestro no bien instruido. ¿Se comprende eso? Pero el falso maestro tiene la intención de lucro personal. Vender el evangelio por el lucro personal. Entonces, amado, dice después, entonces cuando el Señor estaba en esta situación, condenando a los escribas y a los fariseos, a los religiosos, pues, dice que comenzaron a acercarse a él, y en lugar ellos de irse, lo provocaban, dice en los siguientes versículos, para capturar, dice una sola palabra, dice versículo 54, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. O sea que lo tentaban, lo buscaban que hablara para cazarlo, para tomar una palabra errónea y a través de esa palabra acusarlo. Ellos no estaban interesados en la verdad, no estaban interesados en conocer más de Dios, en hacer la voluntad de Dios, sino que en callar a ese nuevo predicador que estaba alborotando todo su sistema y los estaba haciendo a ellos quedar como hipócritas. Ellos se preocupaban más por lo exterior, se preocupaban más por en el culto, por decirlo así, ¿verdad? Y no estoy haciendo referencia a nadie, por Dios, pero que se levantaban su mano y adoraban, y allá afuera maldecían. No se preocupaban por el hermano, no les preocupaba nada, pero dentro del templo y en las oraciones en las calles parecían los más piadosos, ¿verdad? Entonces a esos es lo que el Señor comenzó a atacar. Y se mantuvo en esa situación. Caminemos por favor hasta el capítulo 12. Le estoy explicando el contexto de lucha que tenía el Señor. Inclusive a los versículos anteriores les dice a los discípulos, ¿a quién se debe temer? ¿Por qué? Porque estaban acechándole. Y el Señor Jesús les dice, no les tengan miedo. No le tengan miedo al que puede matar el cuerpo.
Yo no sé, pues, pero si alguien me dice, no le tengas miedo al que te puede matar, es razón suficiente para tenerle miedo. Pero el Señor le dice, no, ¿sabes a quién debes de temer? A aquel que puede matarte el cuerpo y enviar tu alma al infierno. O sea, al único que le tenemos que tener temor, ¿es a quién? A Dios. Satanás no manda a nadie al infierno. Es Dios quien los manda al infierno. Entonces Jesús estaba preocupado por eso, pues porque los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley tenían un gran interés económico y estaban perdiendo, sentían ellos que estaban perdiendo todo porque se les estaba alborotando todo. Se recuerda que Jesús, cuando llegó al templo y vio el gran business que había en el templo, vino él y ¿qué fue lo que hizo? Agarró una especie de látigo y comenzó a tirar todo el dinero que había allí, porque usted llegaba con su animalito para el sacrificio, pero nunca su animalito calificaba. Le decían, no, este no está bien, porque el animalito tenía que estar perfecto. Y entonces cuando le decían, no, tienes que comprar uno del templo, le vendían el del templo a precio súper caro y no le aceptaban la moneda que usted tenía. Ellos tenían su propia moneda y entonces tenía que hacer, por eso es que habían cambistas. Y entonces hacían el cambio de moneda y lo hacían a precios altísimos. O sea, todo era un gran negocio, brother. Y entonces Jesucristo le dijo que el templo parecía cueva de ladrones cuando debía ser una casa de oración. Y desgraciadamente, amados hermanos, la iglesia de este tiempo está así, interesada en las cosas económicas. Y se olvida de la palabra. Todo está alrededor del dinero. Todo. Es cierto que a veces, digamos, cuando tenemos que pagar la renta, yo tengo que ver, y voy viendo por poquitos cómo vamos reuniendo para todas las obligaciones de la iglesia. Y eso abate, ¿verdad? Pero hay quienes quieren más y más y más. Entonces, amados, estando en todo en ese rollo, vea por favor lo que dice el versículo 13 del capítulo 12. Y aquí entramos en el punto. Y dice, le dijo uno de la multitud, o sea que estaban todavía en la situación, no se han movido de ahí, por eso es que el contexto es el mismo. Y Jesucristo, amados, era humano como usted y yo. Jesucristo, podríamos decir, no tenía más control de lo que nosotros teníamos, pero él también se enojaba, brother. Él estaba disgustado. Buen salvadoreño, estaba caliente, brother. Y se le acerca a un hermano que había estado escuchando todo, ¿verdad? Cómo juzgó a los religiosos, y se acercó con una petición. Y mire lo que dice. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, el tipo no llegó a escuchar la enseñanza de Jesús. A él no le importó nada lo que Jesús acababa de decir. Jesús estaba condenando a los religiosos por el interés económico. Y viene que se acerca y le dice, de seguro habrá sido un hermano menor y el primogénito recibe la mayoría de la herencia. Entonces este menor quería que el primogénito no siguiera la ley, sino que repartiera, le diera más dinero a O sea, no te fijaste en nada de lo que he dicho. ¿No te has dado cuenta que el mal que está pasando todo esto son por intereses de este mundo? Y entonces el Señor le contestó, mas se le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Cómo me salís con eso? ¿No te das cuenta todo lo que está pasando? ¿No has oído todo lo que he hablado? ¿No es eso lo que yo he venido a hacer? Y entonces dice el versículo 15, que prácticamente aquí comenzamos. Y le dijo, mirad. Cuando les dice mirad, no se refiere a que vean, miren allá. No, es que tengan cuidado, pongan atención. Y entonces les dice, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No le dijo en el mismo tono que se lo dijo a los fariseos, sino que él sabía que era una de las ovejas de Israel. Y amados, fíjense que nos pudieron haber comparado con otro tipo de animales más listos, más cuidadosos, más capaces. La oveja es tonta, brother. No se puede cuidar a sí mismo. No tiene la capacidad de vivir sola, no puede. Y entonces él sabía eso. No nos compararon, bueno, algunos sí, ¿verdad? Con lobos, pero a la iglesia la comparó con oveja. Y entonces Jesucristo, a pesar del enojo,
Ahí le pudo haber seguido gritando, pero él le trajo una parábola y le dijo: guardaos de la avaricia. ¿Por qué? Porque todos estamos empeñados en la acumulación de bienes materiales. Amados, algunos para eso vivimos, pues. Yo quiero. Estoy buscando esto, quiero un mejor trabajo para... Y no está malo. Ya vamos a ir entrando a eso, no me voy a adelantar. Ahora sí vamos a leer esto. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Note aquí, ¿de quién era la heredad? De un hombre rico. ¿Cuál era la condición del hombre? Ya era rico, ¿verdad? No era ningún necesitado, no se sacó la lotería, no. Sino que simplemente Dios le concedió, oiga bien por favor, Dios le concedió que su trabajo fuera bendecido. Usted tiene que tomar eso en cuenta porque es Dios quien dice, quien abre y cierra puertas. Y entonces dice, 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar más frutos. Entonces, lo lógico es que había producido mucho más, ya era rico, el hombre no tenía necesidad de todo lo que Dios le había mandado. Y en ningún momento usted ve que este hombre ha dicho, lo voy a compartir con fulano. Me acuerdo que Mengano está pasando por esta situación. Ellos no tienen, ellos necesitan. Y a mí prácticamente, como no tengo donde guardar, me está sobrando esto. Y no es que le sobra, es que Dios se lo ha mandado. Oiga y ponga atención a esto. Para bendecir, para compartir. ¿Para qué? Compartir con otros. Este hombre no pensó en esto. Y sigue diciendo, oiga esto. Y dijo, esto haré. ¿Compartiré con todos mis vecinos? ¿Dice así? No. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ni siquiera dijo los frutos que el Señor me ha dado. No pensó en nada de eso. Y después dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero no contaba con Dios. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Cómo es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios? ¿Cuál es el adjetivo calificativo que Dios le otorga aquí de lo que acabamos de leer? Dios le dijo una palabra, necio. Muchos le hubieran dicho, no, inteligente. Él es muy sabio, pero para Dios era necio, porque estaba preocupado en las cosas de este mundo solamente. Y Dios había dedicado su favor a él. Amados hermanos, no crea que estamos muy lejos de esto, porque el mayor problema del mundo es la avaricia, amados, es la codicia y es la envidia. El mundo, amados hermanos, las guerras. Ponga atención a las noticias que no solo salen en los noticieros tradicionales para nosotros los latinos. Ponga un poquito más, abra un poquito más el interés, amados, y se va a dar cuenta de que todas las guerras que pasan, todas son por intereses económicos. Nunca es por mi pueblo, mi amado pueblo. No, es dinero, brother, es dinero, todo. Y así es macro, pero también así es individual. Todo es dinero y el mundo está generalmente, el mundo está a nivel de todo como está el corazón de la mayoría de las personas. Este país, amados hermanos, el cual nos ha abierto sus puertas y nos ha bendecido, y yo aprecio mucho, brother. Pero aquí, papito, aquí ¿cuánto tienes? Tanto vales. Así es.
Y eso se nos mete en la mente y queremos valer más a los ojos del mundo y queremos tener más y nos afanamos. Y entonces el trabajo y el tener y el hacer y el poseer y el ser se vuelve más importante que el amar, que el tener misericordia, que el ser un buen cristiano, el ser un buen amigo, el ser un buen vecino. No, no te metas conmigo. Este es mi espacio, son mis cosas. Ahora da miedo inclusive detenerse y ayudar a alguien que se ha caído o que tiene un problema. ¿Por qué? Porque California es el paraíso de las demandas, amados. Levanta a alguien que se cayó, amado, no lo haga. Espere que él se quiera levantar y entonces usted lo ayuda, porque se han dado casos que gente se ha parado, ha ayudado, ha levantado y aprovecha para demandarle porque por la ayuda de él se lastimó. Es increíble, brother. Todo es dinero. Óigame, brother, todo es dinero. Y no crea que Dios no está atento a esto. Porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo: no podéis servir a dos señores. O vas a amar a uno y vas a detestar al otro. No podemos nosotros servir a las riquezas y servir a Dios. Óigame bien, por favor, porque en ningún momento Dios condena la riqueza. Los cristianos no hacemos voto de pobreza, brother. Eso en otro lado lo hacen. No, yo no voy a tener nada. No, usted tenga todo lo que Dios le permita tener. Pero cuando lo tenga, sepa que usted tiene que compartir. Tiene que ser una fuente de bendición. Y no, usted tiene que ser un pozo en el cual se pierde todo y queda guardado. Ahora, vivimos en una sociedad obsesionada con el tener. La avaricia, la codicia y la envidia han sido impulsadas por la cultura del consumo en la cual vivimos, bro. Mire, solo habla cualquier app de Amazon. Yo estoy viendo, cuando estoy revisando la página de la iglesia, comienza una tontera, una Temu creo que se llama, que quiere que instale el app para que comience a comprar y a gastar y a gastar y a gastar. Me da risa todo lo que, y llamo a mi esposa: oye, mira todo lo que me están ofreciendo solo por abrir el app para tener. Y una vez teniendo eso, comienzo a gastar, a gastar, a gastar. Hay personas que tienen una ansiedad por comprar. A veces yo regaño a mis hijos porque a veces, ve, hermano, no hay cada 3 días un paquete. Ese deseo de tener. Y lo peor que lo llevamos somos nosotros. Todos nosotros estamos propensos a esto. En este mundo de consumo. De repente vemos a alguien con el nuevo teléfono, ¿verdad? Con el último. Y usted ve el viejito, amado. ¿Ese teléfono les funciona o no le funciona? Si le funciona, ¿por qué se va a meter en otro lío? ¿Por qué? Pero no, yo quiero lo mejor, yo quiero esto. Y por más, amado, si es tecnología, usted cuando nomás abra lo último, sale otra cosa y usted nunca va a tener paz. Nunca va a tener paz. Entonces, amados, la avaricia es un deseo desmedido por acumular bienes materiales sin importar si es necesario o no. El rico insensato, Dios lo bendijo y solo pensó en abrazarlos y no en compartirlo. De esto mismo, amados hermanos, viene el materialismo, como es este país. Mire, vienen los hermanos de nuestros países, vienen con el fuego de servir. No, solo espérese que comience a trabajar, brother, y el fuego comienza a bajar, ¿verdad? Y terminan a veces en tizoncitos, ¿verdad? El fuego se va. ¿Por qué? Porque vivir aquí es caro, brother, ¿ah? Vivir aquí es caro y entonces para tener lo mínimo hay que trabajar. Pero si usted quiere más, usted puede tener hasta 3 trabajos aquí y comprarse lo que usted quiera. Y ese afán, afán. Yo digo, pues, está bien, su carro nuevo, está bien, quiere casa, esto está perfecto, eso está bien. Pero usted no puede vivir para eso, brother. Usted tiene una relación con Dios que usted tiene que cuidar. Tiene que cuidar que el deseo de tener no esté sobre el deseo de mantener una relación sana con Dios. Porque la relación sana con Dios no está separada de la relación sana con los hermanos. Por eso es que la Biblia dice que el que no ama a su hermano, asesino es de su hermano. No porque lo mate, sino que el no amar a un hermano, con los problemas que se dan entre hermanos, si no lo ama, eso peligra. Entonces, amado, ahora el materialismo, la tacañería, brother,
tiene, pero no gasta. No, ahí anda como que es por diosero. Y la Biblia dice, Pablo le mandó a decirle a Timoteo, a los ricos de este mundo manda que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos, pero que no pongan sus ojos en las riquezas. O sea, si Dios lo ha bendecido, amado, vivir bien no es un pecado. El pecado es que estas cosas estén sobre mi devoción a Dios. ¿Se comprende eso, amados? No estamos juzgando las riquezas. Usted tiene habilidad de producir dinero, aprovéchelo, brother. Pero sepa que Dios se lo ha dado, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado el poder de hacer riquezas para mantenernos en el reino de Dios. Entonces, amados, el materialismo, la tacañería y el deseo de tener, inclusive lleva a la explotación a sus propios hermanos, maltratarlos, pagarlos lo que no es justo. Y esto, amados, es tan común en donde nosotros vivimos y en el corazón del hombre. Ahora, la codicia es el deseo de poseer lo que no nos corresponde. La codicia tiene que ver con la ambición egoísta de tener más, incluso si eso significa quitarle a otros o violar principios morales. Yo quiero tener, no sé cómo que lo tengo, lo voy a tener. Y algunos están dispuestos a pasar encima por los hermanos, a robar lo que no es de ellos, a engañar, a hacer lo que sea por tener las cosas. Y de esto, amados, de la codicia viene el fraude, viene el robo, viene la corrupción, porque no basta con lo que Dios nos manda. Ahora, el tercero, ya vamos a ver qué dice la Biblia. Bueno, quizás lo vamos a dejar a medias ahora. Lo que la Biblia dice sobre esto, qué es lo que produce en el corazón y cómo nosotros podemos huir de este sentimiento, amados, porque eso es el problema, el sentimiento que provoca. La envidia, dice la Biblia que podemos enfrentar todo, pero ¿quién podrá mantenerse en pie delante de la envidia, delante del envidioso? ¿Por qué? Porque la envidia es la tristeza por el bien del prójimo. Es resentirse por el éxito o las posiciones de otros, deseando que no lo tengan. ¿Se acuerda de Caín y Abel? Yo sé que usted no los conoció, pero ahí están en la Biblia, brother, ¿eh? Pero los dos hijos de Adán y Eva presentaron sacrificios. ¿Se recuerda usted que presentaron sacrificios? Los dos lo presentaron a su estilo. ¿Pero qué pasó con los sacrificios? A Abel, Dios se lo recibió. No me pregunte cómo él supo que Dios se lo recibió, porque no, la Biblia no es clara al decir eso. Pero Caín presentó, de lo que él hacía, presentó una ofrenda. Abel dice que presentó lo mejor, pero Caín presentó una ofrenda. Y entonces fue agradable a los ojos de Dios. Y resulta que Caín no fue donde Abel para decirle, mira, ¿y cómo fue que hiciste? Porque veo que te salió bien. Y entonces yo quiero eso, yo quiero que a mí me salga bien. No fue a eso. La envidia fue porque no quería que a su hermano le pasara eso. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo mató, brother. Esa es la envidia. Y de la envidia está lleno el mundo, brother. La envidia no es porque yo deseo lo que usted tiene. No, yo no quiero que usted tenga lo que usted tiene. Esa es la envidia. Y amados hermanos, mire, no piense que la envidia es algo bien raro. No, amados, eso es tan común. Y de la envidia podemos encontrar la difamación, ¿verdad? No puede tener mejor testimonio que yo voy a hablar mal de él para que nos equiparemos. La difamación, la competencia destructiva, la amargura. Amados, mire, tenemos que cuidarnos de todo esto porque sin darnos cuenta podemos ser víctimas de estos pecados. Y yo le repito, esto no pasa desapercibido delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace estos tres pecados? Que prácticamente es el sentimiento que nosotros tenemos para con los bienes materiales, con las riquezas. Busque Colosenses, por favor, capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Aquí pues es normal, ¿no? Ser ambicioso inclusive es aplaudible. Algunos inclusive la codicia, está bien, no, sí, dale. No tenés que fijarte en nada, no te preocupes por nadie, solo interesate por ti mismo. Así es aquí, brother. ¿Lo tenemos ahí? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Oiga lo que dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal?
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Hasta ahí, brother, hasta ahí, todos tienen que ver con pasiones sexuales. Pero después lo vamos a ver. Y avaricia, mire, todo esto, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, ¿qué dice? Idolatría. No necesita usted levantar un muñequito y adorarlo para ser idólatra. Suficiente con que sea avaro, que sea codicioso, que la ambición lo consuma, o que se enoje porque Dios bendijo a alguien. Mire, mi hermano, y eso es tan común, pues, porque a veces pareciera que nos enojamos justamente. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, estoy haciendo bien las cosas y estoy tratando inclusive puede estar usted diezmando, puede estar haciendo lo que usted quiera y haciéndolo de buen corazón, pero si de repente a alguien aparece y Dios lo bendice antes de bendecirlo a usted, ¿qué es lo que usted piensa? A ver, ¿qué es lo que usted piensa? No me lo diga, solo piénselo. ¿Ve? ¿Y aquí qué pasó? No es justo. Brother, Dios tiene su bendición y tiene el tiempo de su propia bendición. Si a Dios le plació bendecir al que va llegando antes que usted no tiene la autoridad moral delante de Dios para reclamar, brother. ¿Está conmigo, iglesia? Y yo sé que eso es un trago amargo. Que uno ya sudó la camiseta y el que va llegando se lleva la bendición. Tranquilo, brother, tranquilo. Dios, o sea, revísese pues, revísese, porque a veces el que va llegando tiene mejor actitud que nosotros. Pero si todo está bien, estése tranquilo, brother, que no lo corroa la envidia. Porque decimos, no, es que no es envidia, es que no es justo. Amados, ¿y quién determina las cosas que van a pasar? No es Dios. Su reclamo no es con su jefe, su reclamo no es con alguien de esta tierra, su reclamo es con Dios, quien decide, quien toca el corazón de sus jefaturas para determinar a quién le van a dar el puesto, a quién le van a bendecir, lo que sea. Entonces el cristiano tiene que aprender a confiar en la soberanía y en la sabiduría de Dios. Yo sé que a sus ojos usted es el mejor empleado del mundo, amado, yo lo sé, y yo le aplaudo, yo estoy de acuerdo con usted. Pero ni usted ni yo decidimos la bendición. ¿Se comprende eso, iglesia? Y cuando usted se enoja, también Dios se enoja, bro, porque usted está juzgando a Dios. Es que nunca lo pensamos así, pues. Estamos juzgando al jefe, estamos juzgando esto, lo otro. No, estamos juzgando a Dios. Confíe en Dios, brother, confíe en Dios, porque cuando nosotros nos metemos a la envidia, a la codicia o a la avaricia, nosotros estamos practicando la idolatría. Y la idolatría, amados, es abominación a Dios. No es que usted se arrodilla delante de un ídolo, pero sí a veces nos arrodillamos delante de la riqueza. Ahora, busque por favor 1 Corintios 6:10. 1 Corintios 6:10, por favor. 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. Abusados ahí estamos. Oiga esto, por favor. Ni los ladrones, ni los, ¿qué dice ahí? Avaros. No es avaro, brother. Avaros es la palabra. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué es lo que no van a lograr? Heredarán el reino de los cielos, bro. El reino de Dios. Así es para Dios eso. Comprenda que no es algo sencillo, que no es un sentimiento que a Dios le tiene sin cuidado. Y mire lo que dice Santiago capítulo 4 versículos 1 y 2. Santiago capítulo 4 versículos 1 y 2. Hebreos Santiago capítulo 4 versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces, amados, todos los problemas que se dan en el mundo, en la iglesia, tienen que ver mucho con el poder, con el dinero, con la envidia. Y allí nosotros tenemos que cuidarnos demasiado, amados. Mire, ¿se acuerda en Adán y Eva cómo fueron tentados? Apareció Satanás. Adán y Eva mejor no podían estar, amado. No había tecnología, es cierto, ¿verdad? No tenían los teléfonos para perder el tiempo.
pero estaban en el mejor de los lugares. Y ahí apareció la serpiente, ahí apareció Satanás. Y al final le dijo una expresión, le dijo una frase a Eva: seréis como Dios. Ahí le encendió. Le ofreció algo que no tenía. Entonces ella pensó en poder, sabiduría, omnisciencia. Ya no tengo que esperar que Dios me vaya enseñando y que Dios vaya haciendo las cosas, que Dios vaya preparando todo, sino que lo voy a poder hacer por mí mismo. Y entonces cayeron. Y de ese error dependió la muerte para todos los que siguen, brother. Entonces, hay una separación, brother. En nuestra relación con Dios, mejor dicho, se ve afectada cuando nosotros no aceptamos por alguno de estos problemas, no aceptamos la voluntad de Dios y nos enojamos. Y yo quiero decirle, brother, todas las autoridades, comenzando de los presidentes, es puesta por Dios. Y mire, tan expuesto por Dios, que ¿cuánto tiempo lleva este presidente en el puesto? Menos de un mes, ¿eh? Y mire todo lo que ha hecho y cómo ha dado para atrás. ¿Cómo ha hecho para atrás? Un montón de cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y ha pasado todo esto, de resultado de lo que ella le ha hecho, todas las redes sociales que antes apoyaban todos estos movimientos perversos, todos le han quitado el apoyo. Y esto está pasando en muchos lados del mundo, brother. Tan es de Dios que ese Señor está aquí. Yo estoy diciendo que Él es bueno. Entienda eso, porque buenos, ¿cuántos hay? Ninguno. Por eso es que tenemos que orar por ellos. Porque Dios ilumine su entendimiento, brother. Porque no se vayan en la avaricia, en la codicia y en la envidia. Porque este país ha seguido, y todos los países del mundo han seguido el mismo camino, brother. El tener, el hacerse rico, amados, a través de eso. Y Dios manda juicio. Estaban en Israel, Dios mandó a Israel a estar enfrente de Jericó. Conoce usted perfectamente la historia. Pero antes de entrar, el Señor, sabiendo todas las riquezas que habían allá adentro, imagínense que los muros eran tan altos, brother, y arriba, en la parte de arriba del muro, podían ir cuatro carros de carretas, pues, de guerra. Así era de ancho, así era de inmenso eso. Y si así era el muro, adentro había billete. O sea, no había billete, había riqueza, pues. Y entonces Dios le dijo: no toquen nada. Si hay un montón, sí, pero la orden, ¿cuál era? No toquen nada. Y entonces Dios derribó las murallas, porque no fue Israel, fue Dios. Y cuando ellos entraron, entró todo el pueblo con la orden aquí. Y la orden era: no toquen nada. Pero Acán vio un lingote de oro. Un ladrillo de oro, brother. Vio telas hermosas y se quedó así. Aquí nadie me ve. Y entonces agarró la tela, agarró el oro, lo envolvió y calladito, ¿cómo? Calladito se lo llevó. Porque la orden era, ¿pero qué fue lo que pasó? Lo codició y se lo llevó. Nadie lo vio, brother, nadie lo vio. Pero cuando Israel se preparó a atacar la ciudad siguiente, que era la ciudad de Ai, entonces Josué sabía que era una ciudad pequeña, que no necesitaban a todo el ejército. Y entonces dijo: no, que solo vayan 3,000 hombres. Y entonces fueron los 3,000 hombres. Y murieron muchísimos. Y los sacaron en carrera. Y entonces, oiga esto, por favor. Porque Josué, aunque envió pocos hombres, Josué no estaba preocupado por los hombres. Josué mandó pocos hombres porque sabía que tenía el favor de Dios. Y según Josué, todo el pueblo había cumplido la ley. ¿Cuál era la orden? ¿Cuál era la orden? No toquen nada. A veces, tomando nuestras propias decisiones, creemos que vamos a tener más avance. Y entonces, cuando vio que Israel había sido derrotada por una ciudad más pequeña que Jericó, se dio la vuelta, rasgó su vestidura y habló con Dios. Y Dios le dijo, le mostró lo molesto que estaban porque Israel había pecado. Porque a veces nosotros creemos que porque los ojos de los hermanos o de quien sea, la jefe o lo que sea, no nos ve, creemos que los ojos de Dios no están sobre nosotros.
Y entiéndalo, brother, Dios está en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Así está Dios. Y entonces usted conoce la historia, que Dios le dijo que fuera y juzgara al pueblo. Y comenzaron a juzgar por tribus hasta que apartaron la tribu a la cual pertenecía Acán, apartaron todas las familias y fueron quitando hasta que llegó la familia de Acán. Y Acán y su familia murieron esa vez porque desobedecieron la orden de Dios. Mire, hermano, realmente Dios derrama juicio aún a sus hijos a quienes ama, porque nosotros que hemos sido redimidos estamos llamados a creer en Dios. Y muchas veces impíos tienen mejor testimonio que sus hijos. Y eso no debe de ser. Amados, ¿cómo combato cada uno de estas actitudes frente a la riqueza? Actitudes: yo quiero más de lo que tengo. Actitud: yo quiero ser más y más y más rico. Y no quiero que fulano tenga mejores cosas que yo. Esa es la envidia. Entonces, porque no aceptamos la voluntad de Dios y no entendemos que Dios es el juez y es quien bendice como Él quiere. Como dijo la medida que el Señor hacía para dar: yo tendré misericordia ¿de quién? ¿Cuáles eran las características del que iba a recibir la misericordia de Dios? ¿Cuáles eran? A ver, ¿alguien se acuerda? Yo tendré misericordia de los que tengan misericordia. ¿Habla de las características de las personas que iban a recibir misericordia? No. No hay pasos, no hay características, no hay cualidades. Es la voluntad de Dios, como Él quiera, cuando quiera, con quien quiera y como Él quiera, brother. Y eso nos cuesta. Eso a veces nos arde. Que la bendición no llegue a mí. Amados, tenemos nosotros que practicar, y lo vamos a dejar hasta aquí, lo que la Biblia llama contentamiento. Gran ganancia, dice la Escritura, es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, gran ganancia, se lo voy a traducir, gran ganancia es ser creyente si te contentas con lo que ahora Dios te ha dado. Si no se contenta con lo que ahora Dios le ha dado, amados, usted va a tener amargura, usted va a tener mil cosas, a veces hasta el sueño se le va a ir. Cuando los hermanos, fíjense que yo quiero contarles que le pedí al Señor, y la frase que a algunos le cae mal: y Dios no se hizo esperar, y usted tiene rato de estar esperando. Tranquilo, brother, tranquilo. Dios tiene su tiempo con usted. Dios tiene su bendición. Óigame, es que esto es lo que cuesta, pues. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y no es del que más grita, no es del que más corre, no es del que más hace, no. Depende de Dios, que tiene misericordia. Entonces, ¿me quedo inerte? No, porque también si usted va al proverbio, también Dios condena al haragán, condena al necio, condena al metido, condena al chambroso. Entonces Dios nos quiere activos, trabajadores, prudentes, amistosos, amadores de los hermanos y hermanas, sabiendo que Dios me bendice, y cuando Dios me bendiga, yo tengo que apreciar la bendición de Dios, pero tengo también que compartir para que la bendición no termine de llegar. A veces hay cosas que uno no comprende, ¿verdad? Y le tengo noticias: nunca las vamos a comprender. Porque entender los juicios de Dios, mejor dicho, entender la providencia de Dios, es imposible. A veces sí, pero muchas veces no entendemos. Yo no sé por qué Dios hizo eso. No lo sabe. Y cuando lleguemos al cielo, es mentira que le vamos a preguntar. Cuando lleguemos al cielo, ya no nos va a importar, brother. Entonces, lo que le haya tocado vivir, yo no sé qué será. Vívalo en paz, brother. Contentos con Dios. Abrace lo que tiene. Pues si el carrito le cuesta arrancar, abrácelo, brother. Ya Dios le va a dar otro. Pero para que le dé otro, usted tiene que apreciar este.
su casita, sus hijos, su trabajo. Mire, hermano, si a usted ya no le gusta su trabajo y usted habla mal de su trabajo, ya no vaya a trabajar. Pues. ¿Y por qué sigue yendo a trabajar? Porque lo necesitamos. Entonces seamos fiel con Dios, con lo que Él nos ha dado, para que Dios vaya abriendo toda la bendición poco a poco que tiene para nosotros. Pero no permita que el diablo nos meta ideas para que codiciemos, seamos avaros y peor, envidiosos de lo que Dios le ha dado a otro hermano. Amén, iglesia. No le creo mucho. Cuesta, amados, cuesta porque uno considera que yo tengo derechos, pero delante de Dios, brother. Póngase en pie, por favor. Y vamos a poner nuestro corazoncito en las manos de Dios. Porque Él sabe, brother. Decía mi papá, no es que, mira, hijo, Dios sabe que aquel león amarra. Y yo nunca entendí ese dicho. Pero es que Dios sabe todas las cosas. Dios sabe cómo lleva todo. Dios sabe cómo distribuye su bendición. Y usted tiene que pensar, tiene que poner en Dios solo buena intención. Amado, se recuerda de Job cuando, después de todo lo que había pasado, la Biblia dice que Dios, cuando vio todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, Job dice, la Biblia narra los sentimientos de Job. Él estaba dolido, ¿no? Por supuesto. Él no entendía, pero a pesar de no entender, dice la Escritura que Job nunca encontró en Dios un despropósito. Esto quiere decir una mala intención, un mal propósito de Dios para con él. Y por eso es que él más adelante dice, aunque él me matare, en él esperaré. Y esa es la actitud de cada creyente. No crea, amados, que nos vamos a ir sin ser bendecidos de esta tierra. No. Dice el salmista que habría yo desmayado si no supiera que veré la bendición de Dios en esta tierra. El problema es que Dios tiene su tiempo, Dios tiene su programa y Dios quiere tener hijos obedientes que reconozcan su voluntad. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.